Sus mensajes al 5691-7782 en nuestro segmento Derecho Ciudadano, como parte de la coyuntura con lo que amanece el mundo entero. Sí, vamos a hablar de este conflicto, de este ataque que Rusia ha comenzado contra Ucrania. Las imágenes han sido devastadoras y se observa el caos que se ha generado en las principales carreteras de aquel país, donde los ciudadanos completamente desesperados intentan huir hacia Polonia o incluso hacia Rumania para intentar salvar sus vidas y la de sus familias. Pero esto podría desencadenar distintos conflictos o situaciones, sobre todo económicas, para el mundo entero. Habilite ya ese mensaje al 5691-7782. Licenciado, qué gusto darle la bienvenida, tenerlo aquí, pero qué lamentable este tema que vamos a abordar. Desde hace varias semanas hemos visto cómo fue subiendo la tensión, que se fueron agotando los diálogos diplomáticos, incluso el Vaticano también se pronunciaba pidiendo ayuno y cadena de oraciones, y el ataque comenzó esta madrugada. Muy buenos días, Diana, muy buenos días a todos los amigos en casa, saludos a todos en el territorio nacional, gracias por sintonizarnos, gracias por enviarnos las fotos, videos y los WhatsApp. Vea, es un tema sumamente delicado. Yo leía algunos comentarios en redes sociales y da tristeza ver la forma como la gente se expresa, porque algunos se ríen y no le ponen, y se ríen de un conflicto que se está sucediendo en otro lado del mundo, a miles de kilómetros entre Rusia y Ucrania, una guerra, pero que no se imaginan el impacto que va a tener en Guatemala, porque el mundo es pequeño, tecnológicamente hablando está intercomunicado y económicamente está intercomunicado. Por lo tanto, el incremento de los productos, de los combustibles, se va a ver también reflejado en Guatemala. Y esto también implica muchísimos incrementos en el transporte, en el pasaje, en la medicina, en la comida, en la canasta básica, en absolutamente todo. Por eso es que es muy importante, primero, apoyar a las organizaciones internacionales, apoyar a las grandes iglesias del mundo, tanto católicas, budistas, como las que sea, para que efectivamente propicien una salida y una solución a un conflicto, a una guerra que hay que parar, porque efectivamente, entre más tiempo dure, los efectos van a ser mucho más dañinos para el mundo y no sabemos cómo puede finalizar. Por supuesto, licenciado, y por eso queremos que los guatemaltecos interactúen con nosotros al 5691-7782. Y como usted lo menciona, en las redes sociales, pues muchas personas hacen comentarios, no están dimensionando lo que esto tiene que ver con el panorama internacional. No, ni siquiera tienen una idea, Diana. Ni siquiera una idea. Ni siquiera la gente debería de leer más, informarse más, porque el grave problema es no entender cómo el mundo está interconectado. Hoy un conflicto o una guerra a miles del otro lado del mundo influye en Guatemala. Una guerra en Sudamérica influye en Guatemala. En donde se desate una guerra influye en Guatemala. Licenciado, estas son las imágenes, mire el verdadero caos, esas personas, esos ciudadanos ucranianos que el gobierno dice, por favor mantengan la calma, ellos de verdad están completamente desesperados y están intentando huir. Mire esas imágenes, cómo personas lo están perdiendo todo en cuestión de segundos. Ya empezábamos a tener imágenes de las ciudades del este donde ingresaron estas tropas rusas a Ucrania y la devastación comienza a darse y la gente huyendo para Polonia, a Rumania, a donde puedan. Donde puedan, dejándolo todo, licenciado. Y fíjese que uno tiene que entender el nuevo orden mundial y debe de entender qué es lo que Rusia persigue con esta invasión. Desde luego, el tema no es ese hoy, sino cómo nos afecta. Pero es muy importante que los guatemaltecos no solo corran rumores en las redes o desinformen, sino que se informen para no reírse de estos temas. Vamos con el primer mensaje. Buenos días, licenciado, dice, muchas gracias. Dice, mi pregunta es,
¿Podríamos considerar este acontecimiento como el inicio de la Tercera Guerra Mundial? Yo espero en Dios que no. Yo le pido a Dios que no, que efectivamente se logre llegar a acuerdos, que los organismos internacionales puedan influir, que los rusos y los separatistas rusos que están en Ucrania se den cuenta que una tercera guerra mundial produciría daños gravísimos al mundo, a todos nos afectaría. Espero en Dios que no, por eso le dije al principio que yo espero que esto se logre controlar muy rápidamente y que efectivamente se lleguen a acuerdos sobre la base diplomática y la base de las mesas de negociaciones, que es la salida que se debería de tener. Y se evite todo este conflicto. Claro. Se evite muertes, todo este conflicto. sobre todo muertes. Vamos con más mensajes. Dice, buenos días, señores, en Telediario. Preocupante, así lo ven. Los conflictos políticos que conllevan a las guerras siempre causan daño a países no involucrados. En este caso, los combustibles, el gas propano y por ende la canasta básica subirán desproporcionadamente y dañará la economía no solo de Guatemala, sino de muchos países del mundo. Saludos desde Palencia. Esto totalmente correcto, de hecho ya empezó. Yo he estado platicándolo a través de algunos videitos en lo personal, en los que efectivamente planteo que el incremento del combustible está produciendo graves daños a los micro, pequeños y medianos agricultores, empresarios agricultores, porque el fertilizante se disparó el precio, el transporte se disparó el precio porque se utiliza el diésel para este tipo de transportes. Por lo tanto, cuando el producto le llega a uno al supermercado, al mercado, a la abarrotería, a la tienda de barrio, a las tortillerías, a las panaderías, a los pequeños restaurantes, todo se ha incrementado. Y se lo digo porque yo voy al mercado y entonces conozco los precios y me doy cuenta de los precios. Por lo tanto, este amigo de Palencia tiene todísima la razón y vamos a tener que tomar medidas de austeridad de aquí en adelante para que no nos afecte de una manera tan dura esta crisis que ya se dejó venir. Es decir, esta crisis afecta clases populares, clase media. A los que tienen un montón, pues nunca los va a afectar, pero a clase media y a las clases populares seguro que sí. Tenemos más mensajes. Dice, buenos días, licenciado Clavería y amigos de Telediario. Es lamentable lo que se está viviendo en Ucrania y sin duda tendrá una repercusión a nivel mundial. Y en Guatemala, pues incluso antes de los rumores, a todo le suben los precios y si la canasta básica ya está por los cielos, ni se diga lo mucho que va a subir. Ojalá y las autoridades controlen los precios para que la gente que se aprovecha no lo hagan abusando de la economía. Las famosas especulaciones inmediato empiezan. Pero no solo eso, fíjese que yo, de acuerdo con la experiencia que tengo de muchos años de estar vivo, de vivir, la verdad es que uno de los graves problemas que vamos a enfrentar en el muy corto plazo, primero es el contrabando, se va a incrementar del lado mexicano. Segundo, el acaparamiento y la especulación por comerciantes inescrupulosos, porque esto en todos lados del mundo hay. Y entonces la función del Ministerio de Economía es no solo controlar precios, más que controlar precios es controlar el acaparamiento y controlar la especulación de los productos, porque efectivamente en la medida que yo guardo y después saco para vender, gano mucho más. Y por otro lado, controlar el contrabando. Y por último, creo yo que es muy importante que los guatemaltecos entendamos que esto se va a detener en la medida que se detenga esa guerra en Rusia. No va a detenerse simplemente porque así lo decíamos nosotros, no. Por eso es que tenemos que insistir a través de todos los medios que podamos para que efectivamente esa guerra también se detenga. Licenciado, y se tiene esperado que hoy a las 9 de la mañana, hora Washington, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, lidere precisamente una reunión con representantes del famoso G7, que son los países más poderosos e industrializados del mundo. Así que de eso podríamos tener una esperanza de lo que se pueda venir. Sí, porque yo creo que hay dos temas que son fundamentales. Yo no soy economista ni soy experto en estos temas, pero la lógica me dice a mí que en la medida
que en los países democráticos que forman parte del G7 o de la Unión Europea y todos estos países impongan sanciones económicas drásticas a Rusia, en esa medida puede desplomarse también la economía rusa, porque ningún país puede subsistir aislado o solo, aunque uno tenga las reservas del mundo. No se puede. Por lo tanto, eso es un tema muy delicado, pero que al final hay que hacerlo porque aquí está en juego el futuro del mundo y el futuro del mundo democrático. Y eso es lo preocupante, como usted dice, hay que ponerle esto fin. Esperemos que las mejores decisiones... Que sea muy rápido. Que sea muy rápido. Dice, qué lamentable el sufrimiento de los hermanos ucranianos. Ya es una guerra mundial que está explotando en ese país y nos afectarán por el alza de combustible y el alza de la canasta básica. Nosotros como guatemaltecos hagamos una oración para que no se prolongue la situación, como dijo el Papa, que todo el mundo orara por la paz. Saludos desde Lanquine, Alta Verapaz. Él hace énfasis a lo que el Papa Francisco este miércoles de ceniza llama a una cadena de oración para la paz mundial. Es que fíjese que de verdad, miren, es inconcebible que con todos los avances tecnológicos del mundo, las capacidades en el ser humano, el profesionalismo de muchos políticos en otros países del mundo, todavía vivamos en guerras. Es decir, el mundo, en lugar de ir mejorando, ha ido desmejorando, y creo que esto es parte de lo que tenemos que replantear en el propio mundo, porque el mundo cambió, pero también cambiaron valores, también cambiaron principios, también cambiaron intereses, también cambió el nuevo orden mundial, porque la Unión Soviética se desarma en 1991 y todos estos países que formaban, que eran ciudades, que eran pueblos satélites de Rusia, pues se divorciaron, se separaron, se independizaron y hoy son países. Por lo tanto, todos tenemos que entender que el mundo cambió, pero hay que tratar de reordenarlo de otra manera en que nos beneficiemos absolutamente todos. Y Ucrania ha sido un territorio clave. Es por Crimea. Claro. Porque la salida para el mar de Crimea es por ese lado de Kiev. Y entonces a esto obedece en parte, pero bueno, este no es el punto. Claro, claro. Este no es el punto del tema. Pero dice, buenos días, señores de Telediario, solo esperemos en Dios todo lo que está pasando en otros países. Primeramente Dios, poco a poco se va calmando eso, y gracias por todo lo que ustedes hacen también por nosotros, de brindar esa información y sobre todo tener esa conexión, porque la gente es la que nos envía esos mensajes. Fíjese que es muy importante que los guatemaltecos estemos conectados, porque en esta medida todos podemos ir entendiendo qué es lo que está pasando. Estas guerras provocan... distorsionan la economía del mundo, porque primero distorsionan el tema de los combustibles, y los combustibles son básicos para mover personas, para mover mercaderías, y si los costos de esos pasajes para las personas se incrementan o los costos para el traslado de mercadería se incrementan, afectan la bolsa de las familias, así como nosotros. Y entonces los guatemaltecos hoy tenemos que saber que tenemos que comenzar a pensar cómo vamos a hacer en estos meses que vienen para, por ejemplo, manejar nuestro vehículo con mayor austeridad. Claro. Ir solo a lo necesario, para comprar en los mercados todos en familias o en diferentes familias para lograr bajar los precios. Por ahí es que deberíamos estar pensando para el futuro. Buenos días. Es dura la realidad de la humanidad, que cada vez hay más peleas por poder y dinero. Ahora bien, si todo sube debido a esto, pues tenemos que apretar la cintura, pero también que el gobierno vea que si sube los combustibles, pues a los comerciantes no les queda más que subirle a sus productos. Al igual que el transporte, pero también cuando se solucione el conflicto y baje los combustibles. También que el gobierno ponga orden para que todo baje a como estaba, y si se puede, menos, mejor. Pues sí, digamos que eso es lo ideal. Eso que está planteando el amigo o la amiga, eso es lo ideal. En la práctica, muchas veces ya algunos productos no bajan. Yo creo que yo propondría que se subvencione el diésel temporalmente y parcialmente
única y exclusivamente para el transporte de pasajeros y transporte de mercadería, para que efectivamente puedan mantenerse más o menos los precios. Eso podría ser una salida. La otra es continuar con el subsidio del gas propano, es decir, a los tanques más pequeñitos para la gente de escasos recursos. Creo que por ahí podríamos ir para que efectivamente los guatemaltecos no sintamos el impacto tan fuerte que van a producir el alza de los combustibles. Mejor dicho, que ya está produciendo el alza del combustible. Licenciado, vamos a hacer una pausa, pero le invitamos a nuestros amigos televidentes a que sigan interactuando al 5691-7782. El tema, Ucrania bajo el ataque ruso. Pero ¿qué repercusiones económicas pueden traer para el mundo entero, especialmente para nuestro país? Escríbanos al 5691-7782. Momento de la pausa, ya regresamos. Seguimos con más de nuestro segmento Derecho Ciudadano. Active su mensaje al 5691-7782. ¿Qué impacto económico puede traer para el mundo entero, pero especialmente para nuestro país, el conflicto, el ataque que ha comenzado Rusia contra Ucrania? Interactúa al 5691-7782. Licenciado, detrás de cámaras y en la pausa estamos hablando de distintos antecedentes históricos. Como repetimos, no es el tema principal de este segmento hoy, sino hablar de las repercusiones, pero es necesario hacerle la invitación a los televidentes para que vayamos a revisar qué dice la historia para entender más este conflicto. Sí, lo que sucede es que tienen que verlo y meterse un poquito. Hoy que están las redes les permite fácilmente revisar videos también. Videos y revisar exactamente qué fue lo que sucedió en el 91 cuando se desintegra la Unión Soviética. Todos estos pueblos que eran pueblos que habían sido tomados por la Unión Soviética, pues simple y sencillamente se independizan, entre ellos Ucrania. Pero Ucrania tiene una salida al mar de Crimea, claro, por Kiev, y eso es lo que están peleando. Eso y apoyando a los separatistas rusos que fueron colocados en este territorio durante la época de Stalin. Claro. Y por eso es que hoy se les está apoyando por parte de Putin y se les dio ya, se les autoproclamó como a dos regiones independientes, claro, de manera unilateral, lo cual es Lugansk y Donetsk. Sí, lo cual es ilegal desde todo punto de vista y especialmente el derecho internacional, ¿verdad? Pero al final yo creo que todos estos factores de alguna manera están influyendo en esta guerra y ojalá que se logre detener rápidamente, porque eso nos beneficiaría a todos en el mundo. De hecho, lo que usted mencionaba ha sido uno de los principales argumentos de Vladimir Putin, sí, diciendo de que estos separatistas están pidiéndole el apoyo porque no aguantan estar en el régimen ucraniano, en fin, pero muchas personas comentan, pero es que Rusia está muy lejos, no, pero nos impacta. Claro. Nos impacta a todos. Mire, uno tiene que entender el mundo actual está interconectado. Usted puede agarrar su celular y comunicarse a Rusia, comunicarse a México, comunicarse a Estados Unidos, a donde se le pegue la gana, en este momento. Y puede ver noticias en vivo, puede ver un ataque en vivo como lo estamos viendo ahorita, pero así como el mundo se globalizó en las comunicaciones, también se globalizó la economía. Y entonces el problema es que una guerra entre Ucrania y Rusia produce efectos en el petróleo, que a la vez produce efectos en los combustibles y en medicinas, y en comida, y en vestuario, en todo, transporte, etcétera. Por lo tanto, nosotros en estos momentos vamos a entrar en un proceso de crisis, producto del alza de los combustibles, que tenemos que ver cómo paliamos. Y ahí es donde hay que pedirle al gobierno central ver la posibilidad de los subsidios, especialmente para el diésel, única y exclusiva, de manera temporal y parcial, única y exclusivamente para el transporte pesado que traslada mercadería y los transportes de pasajeros extraurbanos y urbanos, porque eso permitiría de alguna manera por lo menos paliar la crisis, especialmente para las clases populares y la clase media, que está sumamente afectada. Vamos ya con los primeros mensajes. Buen día para todos, estimado licenciado. Lamentablemente podemos imaginar cuánto daño provocará a los guatemaltecos la situación actual en Ucrania.
Por aparte, en el tema financiero, considera prudente continuar con trámites de préstamos para invertir en bienes raíces. Que Dios sea nuestra única esperanza para que esta situación acabe pronto. Bendiciones desde la ciudad capital. Pues yo no soy experto en todos esos temas, pero yo lo que espero es que los intereses tampoco se incrementen de manera desmedida cuando uno solicita cualquier tipo de préstamo a una institución bancaria, Claro. porque sería injusto que encima de todo se nos atornillara también con los intereses. Creo que consulte a un experto en esa materia para que él le pueda aconsejar. Yo desde luego creo que mi consejo es consulten. Cuando tengan alguna duda, consulten a los expertos y que les den diferentes escenarios para ver a dónde va el país partiendo de la base de esta guerra que se está produciendo entre Rusia y Ucrania. Si se logra detener rápidamente y llegar a una negociación, volverán a bajar los precios del petróleo y espero que también bajen los del transporte y de la canasta básica. Buenos días, gusto saludarlos, los felicito por este espacio. En el caso del transporte se incrementó el doble del pasaje por la pandemia. Así es. ¿Y cómo que se quedó ya fijo? Sería injusto que le incrementaran más. Yo pienso lo mismo, porque efectivamente cuando se da la pandemia se duplica el precio del pasaje partiendo de la base de que en los aforos iba a ser del 50% y que se tenían que tomar una serie de medidas, cosa que no fue así. Pero bueno, ojalá que hasta ahí lleguen también ese incremento, porque efectivamente hoy por hoy vemos que los combustibles cada día están incrementándose más. Y entonces el llamado tiene que ser a que efectivamente las familias utilicen los vehículos única y exclusivamente para lo necesario. Que si se puede ir uno en 3, 4 amigos al trabajo en un solo vehículo, hacerlo. Si que hay que ir de compras al mercado, 4 o 5 familias pueden comprar productos diversos. Le pongo el ejemplo. Si yo tengo que comprar 10 tomates y vamos 4 familias, en lugar de eso compramos 100 tomates y el precio va a ser mucho más barato y vamos a podernos distribuir. Sucede lo mismo con los aguacates, sucede lo mismo con la carne, sucede lo mismo con todo. Lo único que tenemos que entender es que tenemos que trabajar hoy en equipo y de manera solidaria para apoyarnos y ayudarnos unos a otros, porque lo vamos a necesitar. Y los guatemaltecos tenemos que entender que tenemos que economizar para mantener bien a nuestras familias. Buen día, señores. Viendo el aumento de todo que puede hacer el gobierno de Guatemala para ayudar al ciudadano en el sentido de que baje los precios, principalmente pues la canasta básica. Pues yo veo que es un poco difícil que pueda bajar la canasta básica porque va a depender del incremento de los combustibles. Claro. Y por eso el incremento de los combustibles producto del precio internacional. Pero si se logra subsidiar el diésel de alguna manera, de manera temporal, mientras que dura la crisis en Ucrania y Rusia y el gas, creo yo que puede mantenerse un poco bajo la canasta básica. Y por favor, vayan a comprar a los mercados, vayan a los mercados. Yo le pido a todos los guatemaltecos, clase media y clases populares, vayan a comprar a los mercados, son seguros, compra a buen precio uno y producto limpio y producto fresco. Vayan a los mercados, allá apoyamos al micro, pequeño y mediano agricultor que lo necesitan. Ellos son los que nos dan de comer, por eso es que les pido que vayan a los mercados. Vamos con más mensajes que llegan al 5691-7782. Buenos días, licenciado. Si solo con especulación ya han subido los precios en los combustibles, cuando ya sea declarada la guerra entre Rusia y todos los países aliados, no quiero imaginar qué pasará. Oremos por nuestros hermanos ucranianos, ya que Rusia es una potencia y tiene unos aliados que atacarán a nivel mundial a los derivados del petróleo, como Irán y Venezuela, que son productores de petróleo. Dice, saludos desde Boca del Monte. Un saludo para todos los amigos de Boca del Monte. Efectivamente, usted tiene toda la razón. La guerra ya empezó. Pero lo que tenemos que ver es cómo hacemos nosotros para poder apoyar y ayudar a la gran mayoría de guatemaltecos que utilizan transporte público para movilizarse en la ciudad capital o en las cabeceras departamentales y para movilizarse a los pueblos con buses extraurbanos y el transporte de mercadería. Por eso es que yo hablo del subsidio al diésel, pero lo repito, de manera temporal y de manera
parcial. Solo aquellos que de verdad utilicen para esos servicios. El resto de los vehículos no tiene por qué tener subsidio. Y apoyar a los micro, pequeños y medianos agricultores de alguna manera para que bajen los precios de los fertilizantes y que puedan seguir produciendo la comida. Nosotros necesitamos del micro, pequeño y mediano agricultor. Ellos nos dan de comer. Buen día. Hay temor en todo el mundo y es natural. Las grandes potencias tienen de rodillas a la humanidad. Estén tranquilos, Dios tiene el control de todo y es el único que puede poner de rodillas a los mandatarios prepotentes. El poder de nuestro Dios ninguno se escapa, que Él tenga misericordia de toda la humanidad. Dice, saludos desde la zona 5 a la ciudad de Guatemala. Un saludo a todos los amigos de la zona 5. Pues sí, tiene razón, yo creo profundamente en Dios y espero que así que nos eche culas para que esto pare. Vamos con más mensajes. Es importante entender y, como usted dice, empezar a tomar ciertas medidas. Sí. Ciertas medidas. Sí, es que mire, si nosotros entendemos que juntos, de manera solidaria y organizados los guatemaltecos, podemos bajar los precios de los productos que vamos a comprar al mercado, nosotros podemos economizar grandes cantidades de dinero. Se los digo porque yo me doy cuenta. Usted va a la terminal, no es lo mismo que compre 10 aguacates a que compre 50 aguacates. No es lo mismo que compre 10 tomates a que compre 100 tomates. Todo se lo dan a buenísimos precios y hay seguridad. Uno puede caminar tranquilamente en todos los mercados, La Palmita, el Segma, Terminal. Todos los mercados de Guatemala tienen mucha seguridad. Vamos con más mensajes. Buenos días, licenciado. Dice, soy comerciante y me doy cuenta que el aumento de precios nos afecta. Nosotros conseguimos los productos caros en los depósitos. Nosotros también tenemos que cambiar los precios, pero la gente no cree. Nos maltratan. Ya me imagino ahora en adelante. Esperemos que haya una solución para que podamos, dice, bajar los precios. Pues yo lo entiendo. Yo lo entiendo porque los micro... Todo es en cadena. Sí, son precios encadenados. O sea, por eso es que yo le digo que hay que ir a la terminal. Porque en la terminal usted ya no va a tener intermediarios, sino que usted compra directo con el micro, con el pequeño o con el mediano agricultor. Y efectivamente los comerciantes, yo lo sé. Por ejemplo, me contaba mi amigo, me decía, mira Julio, el pan subió a quetzal. Y entonces las harinas se dispararon y eso es una realidad. Pues habrá que ver qué se hace para que los precios de las harinas se puedan bajar un poco o de otros productos para que no se afecte tanto a los guatemaltecos, porque el pan, la tortilla, es nuestra comida diaria. Parte de la canasta básica. Sí, y además es nuestra comida diaria. Vamos ya con los últimos mensajes, licenciado. Vamos a darle lectura, lo ponemos en pantalla. Agradecemos desde ya a todas las personas que han interactuado. Nosotros hemos tenido una cobertura especial de esta lamentable situación con la que hoy amanece el mundo entero cuando se confirma el ataque de Rusia. A ambos, dice, yo opino que la solución en esta situación es pedirle a nuestro Padre Celestial, que es el único que puede controlar esta situación. Oremos mucho, hermanos, para que no vaya a explotar una tercera guerra mundial. Lo que usted decía, esperemos que esto se solucione pronto y no llegue a otra escala. Ya casi, licenciado, vamos concluyendo. Esto ya nos informa nuestro equipo de producción, que es de los últimos mensajes que estaremos recibiendo. Desde San Benito Petén nos llegaba este último. Pues mire, un saludo a todos los amigos en San Benito Petén y en Petén, un bello departamento. Tiene mucha razón. Yo creo que hay que orar, hay que pedirle a Dios, hacerlo de la forma como todos y cada uno de nosotros podemos pedirle a Dios en lo individual que cese esa guerra en Ucrania. Pero también exigirle a los organismos internacionales, a Naciones Unidas, a la OTAN, etcétera, que comiencen a exigir el cese del fuego para que entren en un proceso de pacificación de esa área y de debate para buscar una salida negociada, política, a un problema que puede ser resuelto políticamente y que al final el gran objetivo debería de ser que no se afecte a hombres, mujeres,
jóvenes y niños que viven en Ucrania y que en estos momentos están siendo sujetos de un bombardeo. Creo que eso es vital. Y por último, pues decirle y pedirle a todos los guatemaltecos que por favor nos unamos, nos organicemos para hacer nuestras compras, porque en esa medida vamos a lograr bajar los precios y vamos a favorecer a micro, pequeños y medianos agricultores que trabajan y que tienen sus ventas, y comerciantes que tienen sus ventas en los grandes mercados, en los medianos y en los pequeños mercados de todo el país. Vayamos a comprar al mercado, los mercados son seguros y tienen buenos precios. Licenciado, muchas gracias por acompañarnos en este segmento de Derecho Ciudadano. Nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite, el próximo martes, haciendo también el recordatorio que si usted tiene familiares que residen en Ucrania, ya el Ministerio de Relaciones Exteriores ha habilitado una página en la cual empieza a generarse los registros para poder brindarle la asistencia y sobre todo también la ayuda a estos connacionales que están en aquel país de conflicto. Si usted no ha logrado tener comunicación, porque es muy probable que las vías de comunicación se estén cayendo, por favor comuníquese al MINEX para saber si esta persona pues tiene datos o tiene registros de su situación actual. Con esto, nosotros le invitamos a que sigan sintonía de Telediario al Amanecer. Vamos a una pausa, no nos cambie, regresamos con más noticias.